Me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Mauricio Candiani, empresario y conferencista de negocios. Mi querido Mauricio, muy buenos días. Cuéntanos, ¿de qué platicamos hoy? Andrea, muy buenos días. Sabes que hay una máxima en el mundo de los negocios que dice que nadie tiene una estrategia implementada en su negocio hasta que no aprende a decir que no. En muchos lados seguramente has leído que la base de cualquier intención en un negocio chico, mediano, grande, es definir qué vas a hacer porque te resulta productivo, alinear tus esfuerzos para que eso ocurra y mantenerte en el alineamiento de ese esfuerzo, derechito y como diría mi abuelita, la refranera, derecho y voy firme que no me quito. Pero en el camino de muchos negocios, insisto que esto no cambia si tu negocio es chiquito, mediano, grande, hay gente muy dispersa en la intención. Hay gente que le cuesta trabajo decir que no y que no es que no quiera decir que no, sino el problema es que dice sí a muchas cosas y en lugar de ir derechito a la estrategia que se ha planteado y que le está produciendo resultados, va como en zigzag, va como dando pequeños golpecitos como coche chocón porque dice que sí a una cosa y luego dice que sí a otra y luego ya se arrepiente y se contradijo y ahí está. Entonces hay que aprender a qué no debemos de pensar, hay que aprender a qué no debemos de estar diciendo y hay que aprender a qué no debemos de estar actuando. Y te pongo un ejemplo muy claro que está ocurriendo ahorita en las conversaciones de muchos negocios. Estamos en un mundo que todavía no termina de digerir esta endemia y estos picos y estas noticias de contagios graves. Sin embargo, la dinámica de los mercados y de los negocios continúa con problemas y con oportunidades, con retos superados y con todavía muchos problemas acarreados. Pero los negocios tienen que mantenerse en una línea de pensamiento continua y con entusiasmo. Y entonces, una regla que le comparto a la audiencia que en mi organización pusimos es: ya no vamos a justificar cosas que no hacemos en aras de la pandemia. Y esto no es una cosa menor, mi querida Andrea, porque escuchas un día sí y otro también. No, cuando acabe la pandemia haremos eso. No lo estamos haciendo por la pandemia. No hemos hecho ese cambio porque no es prudente. Y me dirá alguien del auditorio, en algunos casos podrá haber dosis de razón, pero en muchos casos, contestaría yo, se convierte en un pretexto para no mantenerte en ese alineamiento firme. Así que déjame lanzarte una pregunta. ¿Tú a qué crees que debas de decir que no en tu propia trayectoria profesional de estas cosas que ya no debes de decirte para mantenerte en el impulso alineado de tu esfuerzo profesional? Yo tengo que decirte, Mauricio, que desde que empezaste con hay que aprender a decir que no, dije, bueno, esta es una señal divina. Yo soy malísima para decir que no en el campo profesional y también personal. Y en verdad es que se vuelve luego muy complicado porque uno se la pasa de malabarista corriendo de un lado al otro, agotada y en verdad es difícil. Cierto también es que ahora con la pandemia se ha vuelto más complicado administrarse la vida porque tienes ahora el ingrediente de la incertidumbre. Me imagino que pasa a nivel personal y pasa en la vida real y pasa en las novelas, pasa a nivel personal y pasa también, ¿no? En los negocios, pues son tiempos complicados, la incertidumbre es un ingrediente muy complejo. Sí es complejo, pero también podemos dividir los nos en tres partes. Hay nos intrascendentes. Hay nos que dices, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Y tú puedes decir, no en las siguientes 2 horas, pero si todavía te es útil mi ayuda en las siguientes 3, con gusto veo cómo te puedo ayudar, pero en las siguientes horas, no. Y la mayor parte de las veces no pasa nada, la gente incluso agradece que tengas esa claridad, en lugar de que le digas en sí en un momentito, que podríamos hacer un programa otro día de la palabra momentito y más de la momentitititito. Hay nos que tienen mediana trascendencia, es decir, tú podrías decir, mira, no podría hacer esto a menos de que deje de hacer otra cosa, sobre todo si un jefe te pide una cosa por encima de la otra. Claro. Es súper útil aprenderle a decir qué vas a dejar de hacer por hacer esta atención inmediata. Y hay nos de mucho mayor trascendencia y mucho mayor complejidad que requieren conversaciones un poquito más serias, pero que hay que darlas. Cuando un cliente te pide algo que está absolutamente fuera de tu capacidad de acción en un momento,
hay que aprender a decirle no puedo, aún con el riesgo de que pierdas ese cliente, porque desvirtuarte, no tener esa conversación, desagregar tu esfuerzo en algo que diluye tu capacidad de entrega, hace mucho más daño que decirle que no de repente a un cliente, aunque no le encante la respuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Hay de nos a nos. Es cierto, y es medio cultural también el asunto, ¿no? Mauricio, yo he tenido el gusto de trabajar con personas de otras partes del mundo y en un principio hasta es así como, ay, qué rudo, porque no, y no, nosotros no estamos bueno, déjame ver qué puedo hacer, déjame tratar y luego no puedes, es la verdad. Hay un asunto cultural, me parece, aquí en México con el no, que es tremendamente dañino para los negocios. Pues mi querido Mau, ha sido un gusto platicar contigo como siempre. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Gracias. Buen fin de semana.